Bendiciones a todos, Dios los bendiga. ¿Te has preguntado alguna vez cómo será la segunda venida de Cristo? Escucha muy bien el título de hoy y muy atentos en lo que estaremos estudiando. El título es La segunda venida con fuego consumidor, venganza y alivio. ¿Lo habías pensado así? ¿De qué manera es Jesús a la vez juez y libertador, como estudiamos ayer? ¿Y cómo es a la vez el que castiga y el que rescata? La imagen más clara de este doble papel de Jesús en su venida se encuentra en 2 de Tesalonicenses 1, del 5 al 10, y en el versículo 4 Pablo elogia a la iglesia por su paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pero en el versículo 5, él interpreta esas aflicciones como el medio que Dios usa para hacer a los creyentes dignos del reino de Dios. Y luego en los versículos 6 al 10, Pablo justifica esa estrategia divina señalando que Dios invertirá la suerte de ellos en la segunda venida. Y esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Ahora, Pablo no sabe cuándo será que se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, como lo dice en 2 de Tesalonicenses 1:7. No sabe si esto sucederá estando él en vida, y ya ha señalado en 1 de Tesalonicenses 5:10 la posibilidad de estar vivo o no para entonces. Cristo murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por ende, cuando Pablo describe la venida del Señor Jesús como una posibilidad estando en vida, los creyentes tesalonicenses felizmente se incluye entre ellos. Dios es justo, dice, para vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ahora, punto número 1. Estudiaremos 10 puntos. Y es importante que oigan atentos hoy para seguir la línea mañana. Por el tiempo tal vez no veamos los 10 puntos. Por eso es importante que escuchen atentos el día de hoy. Número 1, ira y rescate simultáneos a la vez. Pablo muestra en 2 de Tesalonicenses 1:6 al 10, lo que acabamos de leer, que el juicio y la liberación ocurren de forma simultánea en la segunda venida de Cristo. O sea, vienen cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, como lo dice 2 de Tesalonicenses 1:7 al 8. O dicho de otra manera, suceden cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, como lo dice 2 de Tesalonicenses 1:10. Primero, considera el juicio en estos versículos como algo que procede de Dios y de Jesús. El versículo 6 dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esta es una decisión de Dios. La ira de Dios, sin embargo, la experiencia como tal de esa ira divina tiene lugar cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo
en llama de fuego para dar retribución, como dice segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 8. Jesús es quien da la retribución, el que da el pago. El pasaje describe a Dios como quien paga con tribulación mediante la retribución que Jesús ejecuta. Luego el versículo 9 habla de pagar con tribulación y dar retribución en términos de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la descripción de la ira venidera, de la cual esperamos ser librados por Jesús, como dice segunda de Tesalonicenses 1:10. Esa es la ira de Jesús y la ira de Dios. Ahora reflexionemos en la liberación conforme la presentan estos versículos. La ira viene acompañada de liberación. Dicho rescate se describe en el versículo 7. Después de afirmar que Dios considera justo pagar con tribulación a los que atribulan, Pablo dice que Dios también considera justo a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Esto también, juntamente con la ira, ocurre cuando el Señor Jesús se manifiesta desde el cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego. Es crucial señalar que ambos, la retribución divina con la aflicción y el rescate divino con reposo, suceden al mismo tiempo. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo en llama de fuego. Pero, ¿cómo es que encaja el rapto? ¿Qué es el rapto? Es fundamental ver esta venganza y alivio simultáneos a fin de que no cometamos el error de dividir la segunda venida en dos etapas. Una etapa a veces denominada el rapto, que lleva a la iglesia al cielo durante un periodo de tribulación, y otra que ejecuta juicio en el mundo. Este pasaje describe claramente el rescate y el juicio como sucesos simultáneos. Hay en efecto un rapto, pero se refiere a que seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire cuando Él venga a juzgar y a rescatar, como dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Es una gran bienvenida del Señor a la tierra para establecer su reino. No hay regreso al cielo mientras el mundo esté vigente. El reposo que promete Segunda de Tesalonicenses 1:7, que dice que cuando se manifieste el Señor Jesús, incluye ese mismo rapto. En Segunda de Tesalonicenses 1:3 al 10 se ubica el reposo de los cristianos de su persecución en la misma venida de Cristo, en la que los malvados son juzgados en llama de fuego. Y en Apocalipsis 19, 1 al 21, la venida de Cristo inspira 4 aleluyas en el instante mismo en que de su boca sale una espada para herir con ella a las naciones. Lo que es bendición para unos es juicio para otros. No hace falta poner aquí una separación entre diferentes venidas de Jesús. Lo que debemos tener en claro que habrá pago y alivio en una venida. En la segunda venida Jesús es a la vez quien trae ira y quien rescata de la ira. Hay retribución justa y hay reposo misericordioso en una misma venida gloriosa. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, como dice Segunda de Tesalonicenses 1:7 al 8. Jesús ejecuta venganza y como resultado los incrédulos sufrirán pena de eterna perdición, como dice Segunda de Tesalonicenses 1:8 al 9. Y Jesús concede reposo con el resultado de que los creyentes se maravillen de la gloria de Cristo en su venida. Segunda de Tesalonicenses 1:7 y Segunda de Tesalonicenses 1:10. Hay mucho de lo que necesitan ser guardados
y mucho para lo cual deben ser guardados. Ahora, punto número 2. ¿Se perdieron las generaciones pasadas esta admiración? La pregunta inevitable que surge es, ya que Pablo y todos sus contemporáneos en Tesalónica fallecieron, al igual que muchas generaciones de creyentes fieles después de ellos, ¿es segunda de Tesalonicenses 1:5 al 10 relevante para ellos? La respuesta es sí, por supuesto. Siempre va a ser relevante de manera más completa e inmediata para cada generación viva de creyentes, llenándonos de amor y expectativa por la manifestación del Señor Jesús. Sin embargo, es profundamente relevante también para los que han muerto en Cristo. Y digo esto porque Pablo aborda esta pregunta y su respuesta es inequívoca. La ira de Jesús y el rescate de Jesús en la segunda venida son relevantes para todos los que durmieron, como lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:15. En Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, Pablo explica por qué. Y la pregunta aquí trata directamente la cuestión de los creyentes que han fallecido. Y él dice en Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Algo asombroso acerca de este pasaje es que en ese momento Pablo no consuela a los familiares vivos de algunos creyentes que han muerto, diciendo que ahora están con el Señor, como podría haberlo hecho usando las palabras de Filipenses 1:23 o de 2 de Corintios 5:8. A todas luces, eso no era lo que inquietaba a los cristianos vivos. Su inquietud era, ¿cuál va a ser la participación de nuestros seres queridos en la segunda venida? Nos has enseñado que será el suceso más glorioso que podamos imaginar y que la experiencia será extraordinaria con el Señor bajando del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con los ángeles poderosos, con llama de fuego, con alivio de sufrimientos, con venganza contra los adversarios, la majestad del Señor y los corazones llenos de admiración ante su gloria. Has descrito el suceso como algo que sucede a los vivos y nuestros amados ya han muerto. Esa era la preocupación. ¿Se han perdido todo eso? Y la respuesta de Pablo fue, no solo no se lo han perdido, sino que de algún modo estarán en primera fila y recibirán primero sus cuerpos resucitados. Esa es una paráfrasis libre de Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es una manera de decir, no van a perdérselo, no estarán en desventaja. Y eso tiene repercusiones en cada generación de creyentes que mueren en el Señor, sin haber experimentado la venida del Señor. Ningún cristiano debería enfrentar su propia muerte pensando, hubiera querido ver la venida del Señor estando en vida, ahora voy a perderme aquel gran día, recibiré mi cuerpo resucitado después de que los vivos admiren la gloriosa venida del Señor, porque no será así. Porque tanto quienes murieron como quienes estén vivos en su regreso, disfrutaremos plenamente la experiencia de admirar y glorificar a Cristo en su segunda venida. Lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:10. Por lo tanto, nuestro amor por la venida del Señor debería sostenernos tanto en la muerte cuando llegamos a la presencia de Cristo como hoy y cada día en que anhelamos su venida, aún en el cielo,
después de morir y antes de la segunda venida, oraremos Maranata, porque el Señor viene. En aquel día, estando en el cielo con Cristo, amaremos la venida del Señor más que nunca. Ahora, número 3, el día del Señor aún no ha venido, como algunos suponen o creen. Lo que Pablo hace a continuación, en el segundo capítulo de Segunda de Tesalonicenses, es tan único que podemos fácilmente pasar por alto el toque personal de su descripción de los últimos tiempos, cuyo propósito es intensificar nuestro amor por la venida del Señor. Y Pablo no se limita a convencer a otros acerca de que el día del Señor aún no ha venido para que no abandonen sus trabajos y vuelvan a ocuparse. Y claro, lo hace, pero como veremos, hace algo adicional y más profundo en lo que respecta a nuestro amor por la venida de Jesús. Él dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El error que Pablo busca corregir es la creencia de que aquel día ya vino, y él sostiene que no es así y les dice que vuelvan a trabajar. En 2 de Tesalonicenses 3 vemos el efecto práctico del error que el apóstol se propone rectificar. Algunos creyentes habían abandonado sus trabajos y vivían de forma ociosa. Así que además de corregir el error acerca de la venida del Señor, le indica a la iglesia cómo responder a los ociosos. Y él dice en 2 de Tesalonicenses 3:6, os ordenamos que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Uy, imagínense. Antes bien los anima a ser imitadores. En 2 de Tesalonicenses 3:7, imitadores de ellos, es decir, de Pablo, de Silvano, de Timoteo, como dice en 2 de Tesalonicenses 1:1. Y él dice, nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, en 2 de Tesalonicenses 3:8. Trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, aunque podríamos haber exigido un derecho apostólico, porque el obrero es digno de su salario. Preferimos dar ejemplo en lugar de exigir. 2 de Tesalonicenses 3:9. Y luego habla de forma específica y firme. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En 2 de Tesalonicenses 3:10. Trabajen sosegadamente, coman su propio pan. En 2 de Tesalonicenses 3:12, sin importar cuánto se prolongue la aflicción y cuánto tarde la venida del Señor, no se cansen de hacer el bien. 2 de Tesalonicenses 3:13, ocupen su vida, ya sea corta o larga, con trabajos voluntarios, no estén ociosos. Pero la mala escatología, o sea, la mala interpretación de los tiempos finales, lleva al mal comportamiento. Los tesalonicenses se habían equivocado acerca de la segunda venida y habían confundido los deberes de la vida cotidiana con una especie de histeria que se había infiltrado en la iglesia. De modo que Pablo dice, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. En 2 de Tesalonicenses 2:2, no pierdan contacto con la realidad. Y número 4, la razón de fondo de por qué la gente es engañada. A pesar de lo anterior, lo impresionante acerca de lo que hace Pablo enseguida
es la cantidad de espacio y de detalle que dedica a la apostasía y al hombre de pecado. Si su propósito fuera únicamente decirles que el día del Señor no había venido, pues podría haberse detenido en 2 de Tesalonicenses 2:3, donde dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y punto final. Caso cerrado, volvamos al trabajo. Pero esto es especialmente cierto a la luz de lo que dice el versículo 5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? En otras palabras, él no necesita repetir el asunto de la apostasía, del alejamiento de los hermanos, de su enfriamiento y del hombre de pecado. Ellos ya saben acerca de eso, habiéndoles ya recordado el hecho clave en el versículo 3. ¿Por qué no es suficiente con eso? ¿Qué propósito tienen los versículos 4 al 12? La respuesta es que Pablo quiere mostrar a los creyentes la clave para evitar ser engañados por el misterio de la iniquidad, como dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 7. Por el engaño de iniquidad, dice en el 2 de Tesalonicenses 2:10, y por la obra de Satanás con gran poder y señales prodigiosas mentirosas. 2 de Tesalonicenses 2:9. El apóstol quiere dejar claro que el problema radica en no lograr cultivar un amor de la verdad, como lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:10. O sea, dicho de otra manera, el problema de raíz es reemplazar el amor de la verdad con la complacencia en la injusticia, 2 de Tesalonicenses 2:12. En otras palabras, estos versículos acerca de la apostasía y del hombre de pecado se enfocan en el engaño malicioso que traen y cómo evitarlo. Y al final queda claro que el factor decisivo no es solamente lo que sabemos, sino lo que amamos. Las personas son arrastradas por el engaño del fin de los tiempos, no solo porque no tienen la verdad, sino porque no aman la verdad. Y esto, como veremos, está directamente relacionado con nuestro amor por la venida del Señor. Una venida de Cristo en 1 y 2 de Tesalonicenses nos da clara luz de esto. El argumento de Pablo empieza en 2 de Tesalonicenses con una referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo usa 6 veces esta palabra griega para venida en las cartas a los tesalonicenses para referirse a la segunda venida de Cristo. Escuchen bien y anoten. 1 de Tesalonicenses 2:19, 1 de Tesalonicenses 3:13, 4:15, 5:23 y 2 de Tesalonicenses 1 y 2 de Tesalonicenses 1:8. Es la palabra que se emplea comúnmente en el Nuevo Testamento para su segunda venida. En las epístolas de Pablo no es una referencia a la venida de Cristo en un sentido espiritual y general en el transcurso de la historia, sino que es la venida que trae la resurrección de los muertos, como él dice en 1 de Tesalonicenses 4:15 al 17, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no seremos antes que ellos. Nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta referencia a ser arrebatados juntamente con ellos es lo que Pablo tiene en mente en 2 de Tesalonicenses 2:1, cuando habla de nuestra reunión con Él. Así pues, la venida de 2 de Tesalonicenses 2:1 y la venida de 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18 son la misma venida,
Otro vínculo entre la reunión con Él en Segunda de Tesalonicenses 2:1 y la venida de Cristo en Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17 es el hecho de que la palabra empleada en nuestra reunión es una forma del término que usa Jesús en Mateo 24:31 para referirse a su segunda venida, donde dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y esta reunión convocada con sonido de trompeta es similar al sonido de la trompeta de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:16, que resucita a los muertos y reúne a los vivos y a los muertos para encontrarse con Cristo. Por lo tanto, la venida del Señor, que según Pablo sucede en el día del Señor, como lo dice en Segunda de Tesalonicenses 1 del 1 al 2, es la venida que Pablo tiene en mente a todo lo largo de Primera y Segunda de Tesalonicenses, en las dos cartas. Por consiguiente, cuando dice en Segunda de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, se trata de una referencia a la misma venida en la que los muertos resucitan, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:17, y en la que Jesús se manifiesta desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, como dice Segunda de Tesalonicenses 1:7 al 8. Y quiero terminar con este punto número 5. Por hoy, mañana veremos los otros 5. Pero ¿qué es la apostasía? Antes de todo esto, Pablo dice que deben suceder dos cosas, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice Segunda de Tesalonicenses 2:3. Pero ¿qué es la apostasía? La palabra se refiere a apartarse de algo en lo que se creía anteriormente. Se usa de otra manera en el Nuevo Testamento, donde habla acerca de judíos que son enseñados a apostatar de Moisés en Hechos 21:21. O sea, la apostasía que Pablo tiene en mente se refiere a los cristianos que se apartan de Cristo, que ya eran creyentes. Pablo se refiere a un acontecimiento crucial, es algo decisivo e histórico, algo que se reconoce como absolutamente catastrófico y arrollador en la iglesia y en el mundo. Y digo esto porque la apostasía ya era parte habitual de la experiencia cristiana, pero hoy en día está más marcada. Jesús había dicho que lo sería. Él describió la apostasía como un fenómeno frecuente en la expansión del Evangelio. En Marcos 4:16 al 17 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y grábate esto por hoy. Si una apostasía tan común fuera lo que Pablo tiene en mente, su argumento no funcionaría. Para que su argumento tenga sentido, la apostasía debe referirse a un suceso culminante, algo que se reconoce como históricamente inusual. ¿Pero qué es? Por eso necesitamos entender la predicción que hizo Jesús de que muchos se apartarán, como lo estamos viendo hoy. ¿Cuáles sucesos serán más claros cuando esto ocurra? ¿Cómo se manifestará el hombre de pecado? ¿Qué advertencia nos da? ¿Y qué nos dice de los corazones que no reciben el amor de la verdad? Necesitamos entenderlo. Por favor, escuchen, oigan y estudien muy bien,
el día de hoy lo que acabamos de ver a través de la palabra, para que podamos entender el día de mañana la continuación, la conclusión de esto. Pero grábate una cosa: la segunda venida de Cristo vendrá con fuego consumidor, con venganza, pero también con alivio. Por eso el título es La segunda venida con fuego consumidor, venganza y alivio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, que nos enseña, Señor, que esta leve tribulación momentánea que padecemos no es nada comparada con la gloria venidera tuya. Porque en un abrir y cerrar de ojos, todos los que vivimos seremos transformados, como acabamos de estudiar, y los que han muerto en Cristo resucitarán primero, Señor. O sea, todos juntos estaremos viendo la gloria de tu segunda venida, Señor. Porque no precederemos, no seremos antes de los que durmieron, de los que han muerto en ti, Señor. Eso nos alienta para seguir adelante, para seguir perseverando y no perder nuestra fe, para seguir anhelando esa patria celestial, porque sabemos que somos extranjeros y peregrinos, que estamos en este mundo, que estamos de paso, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, Señor. Y que entre más amamos tu venida, más nos acercamos a esa corona de justicia que tienes reservada para todos aquellos que aman tu venida, como tú lo dices en 2 de Timoteo 4:8, Señor. Hoy que sea ese día, que aumente más el amor por tu venida, Señor, y por la esperanza de que un día veremos a nuestros seres queridos y vendremos juntos a postrarnos delante de ti, al mirar y contemplar tu gloria. Te damos todo el honor a ti, Señor, al único Rey y Salvador y Señor de nuestras vidas, nuestro amado Cristo Jesús. Amén y amén.